Gloria a Dios, gloria a su santo, santo, santo nombre. Bueno, vamos a abrir las escrituras en Hebreos 12. Vamos a seguir viendo el texto que el domingo pasado comenzamos a ver, comenzamos a llegar a entender de lo que nos está hablando el texto y de lo que no nos está hablando. Vimos el domingo pasado, nos enfocamos más en lo primero que dice seguir la paz con todos, y vimos lo que eso significa. Somos llamados a seguir la paz con todos, así que no voy a casi tomarme el tiempo para decir lo que estuvimos viendo el domingo pasado, porque pues tenemos mucho de qué hablar. Entonces durante la semana estuve pensando, meditando cómo es que vamos a explicar lo siguiente que sigue tocante la santidad, cómo lo explicamos de una manera, porque a mí me gusta de que todos lleguemos a entender el texto. Podemos saber, hermanos, que quizás estamos más entendidos en las escrituras, quizás podríamos hablar de términos que entiendan, pero hay personas que no van a entender ciertos términos. Entonces trato de ser lo más sencillo, trato de ser simple en el mensaje, y lo que pensando y meditando, entonces cómo lo explico de una manera que sea entendible, cómo es que puedo yo dejar que las escrituras por sí mismas nos enseñen, nos dejen saber de lo que se está hablando y no hablando. Tratar de no interpretar tanto, digamos, un texto, sino dejar que la escritura sola nos explique. Simplemente con leer la escritura vamos a entender, aunque es necesario poder interpretar el texto. Así que vamos a tratar de no ser tan técnicos en terminologías, en ciertas palabras que podíamos hablar y decir, pero quiero que todos lleguemos a entender. Así que el domingo pasado hablamos tocante perseguir la paz, y si se acuerdan anteriormente de eso, hablamos tocante de que Dios es nuestro Padre, y Dios al que ama disciplina. Entonces tengan eso en mente también, porque eso lo vimos aquí en Hebreos, ¿verdad? Estamos viendo Hebreos y viendo de que Dios es nuestro Padre, y Dios al que ama disciplina, y disciplina con el fin de que esa cristiana o ese cristiano viva en santidad. Entonces somos llamados, en lo cual vamos a estar viendo, a vivir en santidad. Entonces tengan eso en mente, de que Dios es nuestro Padre, y si eres un genuino creyente va a haber cierta disciplina en tu vida. Sabemos que a veces Dios permite cosas en nuestra vida una de ellas es para disciplinarnos, para corregirnos, otra es para educarnos, otra es para acercarnos a Él. Entonces hay propósitos en la vida del creyente, pero sabemos de que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Entonces también mencioné de que Dios es santo, santo, santo. Entonces por consecuencia de ello vamos a ver el texto. Entonces vamos a ver lo que dice en Hebreos 12:14. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que el tema era entendiendo el mandamiento, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que leyendo el texto de nuevo, dice el 14, en Hebreos 12:14, seguir la paz, en otras palabras, persigue la paz, corre tras la paz con todos, y la santidad, corre tras la santidad, busca la paz, busca la santidad, persigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces comenzamos a ver lo que el texto nos está enseñando y lo que no está enseñando. Y esto lo repito de nuevo, es porque hay muchas personas, hay varias iglesias en las cuales se lee este texto, y por no entender los elementos de la salvación, por no estar entendidos en la salvación, ellos caen en un error. Mal interpretan el texto, lo entienden erróneamente, y por consecuencia ellos están bajo la ira de Dios, porque están predicando un falso evangelio, un evangelio que no es bíblico. Así que es seria la cosa. Si predicas un evangelio no bíblico, Gálatas 1:8 nos dice que si nos predica un evangelio que no es bíblico, si es otro evangelio, está bajo maldición esa persona. Y no solamente bajo maldición el que lo predica, sino bajo maldición el que cree ese falso evangelio, el que lo ha escuchado, el que lo ha creído, el que lo está respaldando. Están bajo maldición.
Jesús dijo que con un poco de levadura te arruina toda la masa. En otras palabras, con un poco de mala interpretación, de mal entender el texto, te puede desviar totalmente y desviarte de una manera grave en la cual tu camino, hay muchos que van a un camino a un castigo eterno. Hemos también visto de que ya estudiamos, también vimos a la luz de las Escrituras tocante de que Jesús dijo en aquel día, muchos, no pocos, muchos me van a decir, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, yo nunca te conocí, apártate de mí. Va a ser sorprendente, pero es así. Jesús cuando vino y anduvo entre nosotros, anduvo en esta tierra y anduvo entre las personas, estaba el grupo religioso, los estudiados, los maestros en las Escrituras, y Jesús les dice a ellos, sorprendentemente les dice, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes están perdidos. Le dijo a todos los fariseos, a todos los religiosos, ustedes no son hijos de Dios. Y lastimosamente hoy en día hay varias iglesias, y en esto me refiero más bien en el estado de Nebraska, y esto lo digo por quizás hay hermanos que nos miran, tenemos hermanos que nos miran de Costa Rica, Venezuela, Perú, de varias naciones nos miran y son edificados por los mensajes. Entonces también cuando hablo de ciertas cosas, quizás algunos hermanos dirá cierta cosa por algún hermano aquí o no. No, simplemente porque sé de que hay personas que nos están mirando, y también quizás Dios, el Espíritu Santo nos inspira a hablar ciertas cosas con Dios sabe quién lo está escuchando o no escuchando, y a quién le va a tocar y no tocar el mensaje. Pero hablando del estado de Nebraska, me atrevo a decir de que en este estado de Nebraska el 98% de iglesias hispanas en el cual se lee este texto, el 98% de ellas se malinterpreta el texto. Se dice cosas que no son bíblicas, y por consecuencia ellos están persiguiendo algo del cual Dios no los está mandando a perseguir. Están persiguiendo una santidad en la cual Dios no los está mandando a perseguir. Y me van a entender cuando terminemos aquí por qué estoy diciendo esto. Están luchando por algo que ellos no pueden obtener, y por consecuencia ellos están en perdición y van a terminar en un castigo eterno si no se arrepienten y confían totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Así que es severa la cosa. Es severa la cosa. Así que vamos a hablar lo que es verdad. Aquí no estamos aquí enfrente para ser amigos, sino estamos aquí enfrente para ser discípulos. Porque quizás muchos van a decir, mira, este dice el 98%, pues ¿quién se cree este? No, simplemente yo estoy hablando la verdad. Jesucristo habló la verdad. Y así también somos llamados a predicar la verdad. Así que dice el texto, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, nadie verá al Señor. Pregunta, ¿será que en aquel día, en el día del gran juicio, será que los impíos, los no cristianos, será que ellos van a ver al Señor? ¿Será que lo van a ver? Bueno, van a estar enfrente de Él, ¿no? Obviamente lo van a ver. Van a ver al Señor. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? ¿Será que se está contradiciendo? No, los impíos van a ver al Señor, y dice la Biblia que toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Muchos hoy en día lo hacen voluntariamente y muchos no lo quieren hacer, pero en aquel día lo van a tener que hacer y van a confesar que Él es el Señor, y lo van a ver, sin duda alguna. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿De qué se está refiriendo y no refiriendo el texto? Por eso es importante tener entendimiento de las Escrituras. Por eso siempre hago mucho énfasis en tener conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Muchos tienen conocimiento de las Escrituras, pero tristemente erran en entender las Escrituras. Porque sí, el impío también va a ver al Señor en aquel día. Y como dijo Jesús, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto y esto en tu nombre. Y dice, yo les voy a declarar, me van a ver, yo les voy a declarar, nunca os conocí, apártate de mí. No dice, te conocí por un tiempo, después te apartaste. No, nunca te conocí, nunca fuiste mi oveja, yo nunca fui tu pastor. Hay muchos que creen que están siguiendo al Señor, pero en realidad no lo están siguiendo. Muchos que creen que van en el camino hacia el cielo, pero en realidad van al camino al infierno. Personas legalistas. Personas que no son cristianas.
personas que son profesantes. ¿Qué es un profesante? Una persona que proclama ser cristiana, pero en realidad no lo es. No son cristianos. Y así que vamos a ver cómo terminamos con este mensaje. Porque como dije, estaba pensando cómo lo vamos a decir para que lo entiendamos todo. Así que primero vamos a ver esto. Primero vamos a ver de que Dios es santo. Dios es santo. Así que tenemos que hacer esto. Pensaba a no hacerlo, pero necesitamos hacerlo porque hay personas que quizás no han entendido bien tocante, no tienen tanto tiempo en el cristianismo y es necesario que ellos entiendan. Y saber de que Dios es santo. Y si Dios es santo, bueno, vamos a ver que por lógica, vamos a ver por qué es el mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Así que Dios es santo. Vamos a ir a Éxodo 15, yendo a los principios ahí en las escrituras. Éxodo 15. En Éxodo 15 vamos a ver primero este principio, una verdad que conocemos, que es obvio, sabemos. Acabamos de cantar el coro, santo, santo, santo es el Señor. Éxodo 15, 11. Y vamos a leer los textos. Simplemente leerlos, quizás hacer un poco de comentario tocante ello, pero por cuanto vamos a ver varios textos y es necesario, me gusta que ustedes lo vean, abran las escrituras y lo vean con sus ojos para que así también quizás Dios quiera y se te graben los textos, se te queden los textos en tu mente y obviamente en tu corazón. Es lo más importante, que se quede en tu corazón, porque si simplemente los digo, los cito y ustedes no lo ven con sus ojos, quizás no se les va a grabar tanto, porque si así viéndolo con nuestros propios ojos, a veces no se nos graba, a veces no recordamos todo lo que se dijo en un mensaje. Así que Éxodo 15, 11 nos dice el texto: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico? En otras traducciones dice glorioso en santidad. ¿Quién como tú, magnífico o glorioso en santidad? Jehová es magnífico, es glorioso en santidad. Él es glorioso, glorioso en santidad. Él es santo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios nuestro Padre? Él es santo, Él es magnífico, Él es glorioso en santidad. También nos dice la Biblia que Dios se sienta en un trono santo. Vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmos, hacia adelante. Salmos 47, 8. Así que Él es magnífico, Él es glorioso en santidad. En Salmos 47, versículos 8. Salmos 47, 8. Y lo repito para los que están apuntando. Y si no les da tiempo para llegar al texto en cuanto yo lo leo, pues bueno, simplemente hay calma, no se preocupen, ustedes lo apuntan y después lo pueden leer en sus hogares. Así que en Salmos 47, versículo 8 dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Sobre su santo trono. Dios es majestuoso en santidad, Dios se sienta en su santo trono. Dios es santo. Donde Él está es santo. La Biblia habla de la santidad. Habla de que Dios, cuando Él habla en santidad. Él es santo. Vamos a ir a Salmo 60, versículo 6. Salmo 60, versículo 6 dice: Dios ha dicho en su santuario. Otras versiones dice: Dios ha dicho en su santidad. Dios, cuando habla, Él habla en santidad. Él es santo, Él es majestuoso, Él se sienta en su trono santo. Cuando Él habla en santidad. Y por consecuencia de ello también nos habla en adorarle en santidad. Salmos 96, 9. Salmos 96, 9 nos dice el texto. Salmos 96, versículo 9. También dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. Así que adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo, majestuoso en santidad, se sienta en su santo trono. Cuando Él habla es santo y hay que adorarle en la hermosura de la santidad. Él es santo. Vamos a ir en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 4. Como digo, si no les da tiempo de buscar en la Biblia, pueden anotar y simplemente escuchar, y ya en sus hogares pueden buscar el texto y leerlo. Esto les va a ayudar también para refrescar lo que se dijo en el mensaje. En Isaías 1, 4. Adelante aquí.
Isaías 1:4. Dice el versículo, hablando de la santidad de Dios. Dios es santo. Isaías 1:4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Así que, al Santo de Israel. Y la Biblia repetitivamente te dice el Santo de Israel. Santo de Israel. En Isaías 6, versículos 1 al 5. Isaías 6, versículos 1 al 5, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que dicen los ángeles, Santo, Santo, Santo. Santo, no solamente santo, sino santo, santo, santo. Te está dando un énfasis en quién es Dios. Dios es santo, santo, santo. Su nombre es santo. Isaías 57. Isaías 57. Vamos a Isaías, estamos en Isaías 6. Vamos hacia adelante. Como dije, quise acomodarlo para que nos estemos ahí dificultosos buscando el texto, pero en Isaías 57, versículos 15. En Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo, su nombre es santo. Regresando aquí en Isaías 43, 15. Isaías 43, 15. Dice, yo Jehová santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Yo Jehová santo vuestro. Él es santo, santo, santo. Yendo a Ezequiel, estamos en Isaías, vamos hacia adelante a Ezequiel. Ezequiel 39, versículo 7. En Ezequiel 39, versículo 7, viendo de que Dios es santo. Ezequiel 39, 7. Dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Su santo nombre, el santo de Israel. Dios es santo. Dios es santo. Dios es majestuoso en santidad, pureza en carácter. Todo lo que Él hace, todo lo que Él habla es santo. Él es santo, como Él ama, Dios es amor, su amor es santo, Dios es misericordioso, Él es santo en su misericordia, santo en su justicia, santo en su ira, Él es santo en todo lo que Él hace, Él es santo, no es algo que Él tiene, sino que Él es santo, 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 y como Él es santo, 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 Él habla en santidad. Lo que Él hace, lo hace en santidad, y como Él es santo, somos llamados a ser santos porque Él es santo. Así que ya ven la responsabilidad que tenemos. Cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre, tenemos el gran privilegio de llamarle Padre, pero también tenemos la gran responsabilidad de representar a nuestro Padre Celestial. Él es santo y somos llamados a ser santos.
Somos llamados a vivir en santidad. Así que tengan eso en mente. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios crees tú? ¿Crees en el Dios que es santo, santo, santo? ¿O crees en un Dios que quizás no es tan santo? Y por consecuencia de ello, bueno, pues el pecador habla y piensa así, bueno, voy a vivir siguiendo mi vida, mi estilo de vida, mi vida pecaminosa. Porque ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es santo, 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 y te llama a vivir en santidad, en el cual vamos a estar viendo más adelante, hablando de nuestro llamamiento. Así que ya vimos de que Dios es santo. Dios es santo. Segundo, por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores y nuestras obras no nos pueden salvar. Por naturaleza somos pecadores y como somos pecadores por naturaleza, nuestras obras no nos pueden salvar. No nos pueden salvar. Regresando a Isaías, yendo hacia atrás, estamos en Ezequiel, vamos a Isaías 64, versículo 6, viendo de que nuestras obras no nos pueden salvar. No te engañes, la Biblia es bien clara en esto. Nuestras obras no nos pueden salvar. Isaías 64, versículo 6, dice esto, y esto habla de nosotros. Somos pecaminosos por naturaleza. Dice Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí notaron lo que dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas, no algunas, hablando en términos de nosotros obtener un bienestar ante la presencia de Dios, de obtener la justificación, hablando del término salvífico, de justificación, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Una apestilencia. Aquí cuando se habla en el original se cree que se refiere cuando una mujer a su mes, en ese entonces usaban esos trapos. Imagínense, después de que, ¿verdad?, pasaba lo que pasaba, la suciedad de ese trapo. Dice, así son nuestras justicias, nuestros buenos hechos, entre comillas, son trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque por naturaleza somos pecaminosos, no somos perfectos. Y Dios requiere perfección. Jeremías 13, yendo hacia adelante, Jeremías 13. Nos demos la vuelta, está Jeremías, estamos en Isaías, vamos a Jeremías 13, versículo 23. Nos hace esta pregunta: ¿somos pecaminosos? ¿No podemos hacer obras para ser justificados ante Dios? En Jeremías 13, 23 dice así, te hace una pregunta retórica: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es la pregunta. Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Será posible esto? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Digamos, si tú eres moreno, ¿será que tú puedes hacer que tu piel sea blanca? ¿Será que el leopardo puede cambiar sus manchas? No. Y así también hace la pregunta: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Será que tú te puedes cambiar tú mismo para llegar a ser bueno? La respuesta es no, tú no puedes. Tú no puedes por tú mismo. Por eso cuando dice lucha para tu salvación, hablando de estar bien ante Dios para llegar a entrar al cielo. No puedes hacerlo. La Biblia te demuestra vez tras vez, no puedes salvarte por medio de tus obras, porque tus obras son trapo de inmundicia. Todas vuestras justicias, hablando de términos de justificación, para ser justificado ante la presencia de Dios, Él requiere perfección, pero tú no eres perfecto. No eres perfecto.
y por consecuencia tu obrar no es perfecta, y consecuencia de ello es que caes corto de esa perfección, por lo cual no calificas, no entrarás al reino de los cielos, porque no eres perfecto. Porque para Dios tus justicias son trapos de inmundicia, hablando en términos de justificación. No puedes. Vamos a Romanos. Vamos en el libro de Romanos. Viendo de que somos pecaminosos, nuestras obras no nos pueden salvar. En el libro de Romanos, vamos a ver primero el capítulo 3, Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 y 12. Nos dice esto tocante el ser humano, el que no es cristiano. Nos habla de nosotros antes de venir a Cristo. Nos habla de la humanidad por naturaleza. Romanos 10, versículos, Romanos 3, versículos 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno. No hay ni uno. Si te creías que eres justo, si no estás en Cristo Jesús y crees que eres justo, no, tú no eres justo. Ante la presencia de Dios no eres justo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien lo haga de corazón, voluntariamente, con sensibilidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno lo hay. Porque por naturaleza están inclinados a la desobediencia. Les agrada lo pecaminoso. No les nace buscar la santidad, porque no está en su naturaleza de ellos. En Romanos 5, versículo 6 dice así: porque Cristo, cuando aún eras débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando eras débiles, debilidad, no eres capaz, no puedes obtener esa justicia perfecta que Dios requiere. Eres débil, no puedes, no podrás, no lo intentes, porque no puedes justificarte ante Dios por medio de tus obras. No puedes hacerlo. Y el que ha sido salvo ha entendido esto. No, el evangelio no es Cristo más mis obras, sino es Cristo y solamente Cristo. Dice el texto de nuevo en Romanos 5:6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces, no teníamos la capacidad para salvarnos, no podemos obrar esas obras perfectas para llegar a ser justificados, no podemos cumplir con la ley de Dios que requiere perfección en pensamiento, palabra y conducta. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos impíos por naturaleza, inclinados a la desobediencia. Nuestras justicias, trapos de inmundicia. Por eso nuestras obras no nos pueden salvar. No nos pueden salvar. Yendo en Efesios, hablando de la naturaleza, hablando de lo que éramos, y en esto nos enseña cómo es el que no está en Cristo Jesús en Efesios. Yendo hacia adelante en Efesios 2, versículos 1 al 3. En Efesios 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos. El que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados, habituado en desobediencia, vivir en caminos pecaminosos. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí nos demuestra cómo está el que no está en Cristo Jesús. Éramos nosotros así, pero ya no somos así, pero el que no está en Cristo es así. En los cuales, el versículo 2, en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza hijos de ira,
viviendo conforme a la corriente de este mundo, conforme el príncipe de este mundo. Hay una influencia diabólica que impulsa al no cristiano a vivir en desobediencia, vivir en desobediencia a Dios, quebrantando lo que Dios ha establecido, los mandamientos de Dios. Por naturaleza son hijos de ira, no son hijos de Dios. Así que no te creas que cuando te dicen todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando totalmente en Cristo Jesús para salvación, y eres hecho un hijo de Dios. Pero son hijos de ira por naturaleza, son hijos de ira, y por consecuencia su naturaleza de ellos es vivir en desobediencia, siendo impulsados, influidos por el sistema de este mundo, por aquel que reina este mundo, es Satanás. Por eso usted mira el mundo, las películas, la televisión, las caricaturas, la música secular, mundana, todo eso es influido por, como dice el texto, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, que influye en todos ellos. Él influye en esos artistas mundanos, él influye en esas películas mundanas, él influye en esas canciones mundanas, él influye en el sistema mundano. Y por naturaleza son hijos de desobediencia, hijos de ira. Esa es la consecuencia del ser humano. Los legalistas creen que son justos en sí mismos. Hay personas legalistas, aquellos que están en iglesias, que leen un texto y lo entienden equivocadamente, que te dicen lucha para tu salvación y se refieren no a la santificación, sino se refieren a la justificación para que llegues a entrar al reino de los cielos. Y creen que ellos tienen que laborar, tienen que luchar para al fin y al cabo decir, oh, mira, lo lograste, obtuviste eterna salvación. Pero no podemos obtenerla por nosotros mismos. Dice, éramos débiles, somos débiles, no tenemos la capacidad. Nuestras obras son trapos de inmundicia, no nos podemos salvar por nosotros mismos. Así que hay legalistas. ¿Quién es un legalista? Bueno, ¿quieres saberlo muy simple? Bien fácil. Ve a una iglesia, pregúntales, ¿crees que la salvación se pierde? Si te dice que sí se pierde, es legalista. Sin duda alguna, es legalista. Porque si le preguntas qué tengo que hacer para no perder la salvación, la respuesta siempre te va a conducir a un evangelio de obras. Tienes que obrar para mantenerte salvo o para al fin y al cabo en sí realmente llegar a ser salvo. Pero eso no nos enseñan las escrituras. Todo aquel que te enseña que el evangelio o la salvación se puede perder es aquel que te está guiando a un evangelio legalista, un evangelio de obras. Pero también está el otro extremo, el libertinaje, que simplemente dice, bueno, cree en Jesús y eres salvo. Pero vamos a ver más adelante lo que produce el evangelio en el genuino creyente. Así que también ese es otro falso evangelio. Como en una ocasión una persona, yo le dije, ¿cómo sabes? Yo no me acuerdo muy bien qué le pregunté, pero estamos hablando tocante la salvación y estaban muy seguros. Bueno, la salvación no se pierde, y en eso simplemente ahí se quedaron. Pero en sus vidas no había lo que vamos a ver, no habían esas evidencias, lo cual vamos a ver más adelante, y esas personas no son salvas, son profesantes. Profesan ser salvas, pero no lo son. Como lo dije, 98% de iglesias creen en un evangelio falso. Y digamos, 1% o un medio por ciento, digamos que se dice ser de sana doctrina, porque aquí en Nebraska, cuando hablamos, la mayoría estamos hablando de las iglesias pentecostales, pero también hay iglesias bautistas. Y aunque no lo crean, pero hay iglesias bautistas que son legalistas. Y hay iglesias bautistas que son liberales. Y hay un muy pequeño número de iglesias bautistas que son bíblicas. Y aquí en Nebraska hay un muy pequeño grupo de iglesias que sean bíblicas. Estoy hablando de Nebraska. Así que aparte de otros estados, quién sabe, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de Nebraska. Jesús dijo, muchos me van a decir en aquel día. Muchos me van a decir en aquel día. Así que hay personas que creen que son justos. Hay personas, por ejemplo, por el hecho de que
había una falsa profeta en los años 1800, Helena Gordon White. Y según ella es inspirada por Dios. Y ella escribió más de 15 veces de lo que vemos aquí en las escrituras. Y tú tienes que creer que esas escrituras son inspiradas. Tienen la misma autoridad que lo que tenemos en las manos. Y ella enseñaba de que tú puedes llegar a la perfección por tus obras. Pero la Biblia no me enseña eso. No somos perfectos. Este es un evangelio falso. Y esos adventistas del séptimo día creen que pueden llegar a un estado de perfección en sí mismos por sus obras. Pero eso es una mentira. No pueden y no podrán. Y están bajo la ira de Dios porque están predicando un evangelio falso. No es por sus obras. No lo es adventista. No lo es por sus obras testigo de Jehová. No lo es por tus obras mormón. No lo es por las obras aquellos que dicen que la salvación se puede perder. Porque por consecuencia estás luchando para mantenerla o para llegar a obtenerla. Y eso es un evangelio de obras. Vamos a ir acá a Proverbios. Vamos a Proverbios. Viendo de que personas creen que son justas en sí mismas. Creen que ellos son justos. Ellos son santos. Y tú los puedes, ¿cómo te diré? Los puedes discernir quiénes son ellos por su actitud que ellos tienen. Porque a veces miran a los demás como que son poca cosa. Creen que ellos son dignos de ser llamados hijos de Dios. Dignos en sí mismos, por su obrar. Pero no. Es por la gracia de Dios, la purísima gracia de Dios que somos hechos hijos de Dios. Y es por lo que Cristo Jesús hizo y no por lo que hacemos nosotros. Pero en Proverbios 30, versículo 12. Proverbios 30, 12. Proverbios 30, versículo 12. Dice el texto. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. En su propia opinión son limpios, si bien no se han limpiado de su inmundicia. ¿Podrá el leopardo quitar su mancha? ¿Podrá el etíope por sí mismo cambiar el color de su piel? ¿Podrá el legalista por sí mismo santificarse al 100% para así lograr ser aceptado por Dios? ¿Qué dice el texto? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. No se ha limpiado y no pueden por sí mismo. No es por tus obras. Tú que dices, lucha por tu salvación. O que dices, estoy luchando para mi salvación. La Biblia no te dice eso. La Biblia no te dice ningún texto que te dice que luches por tu salvación. No lo vas a encontrar. Hablando de justificación. No lo vas a encontrar. Vamos a Apocalipsis, hablándole a religiosos. Apocalipsis, hablándole a cierta iglesia, Apocalipsis 3:17, yendo al último libro de las Escrituras, Apocalipsis 3:17, dice el texto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Religiosos que creen que por su obrar están bien ante Dios, que creen que son dignos de entrar al reino de los cielos porque ellos, según ellos, se creen ser buenos. Pero la realidad es otra, no son buenos, son pecadores por naturaleza. No, tú no vas a llegar, estando en esta vida, no vas a llegar a la perfección en práctica. No lo vas a llegar, por si no lo sabías. Pues por eso que la Biblia nos dice en 1 Juan de que hay que confesar nuestros pecados. Si se acuerdan, cuando hablamos de la comunión con Dios, confesamos nuestros pecados. Cuando eres cristiano, confiesas no para salvación, sino ¿para qué? Para comunión. La unión nos las da Cristo. Unidos a Cristo, por gracia. Pero después de ahí viene la comunión. Y ya saben, los que ya vimos lo que eso se refiere cuando hablamos si realmente tienes comunión con Dios. Yendo a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo 23. Mateo 23, versículos 27 y 28. Mateo 23, versículos 27 a 28.
Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Por fuera te muestras hermoso, te muestras muy santo, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Ante los hombres te muestras justos, pero por dentro estás llenos de hipocresía y iniquidad. Llenos de hipocresía e iniquidad por dentro. Mateo 23, versículo 27 al 28. Mateo 23, Hipócritas, dice el texto. Son legalistas. No, de esta santidad superficial no está hablando Hebreos. Cuando te dice buscar, perseguir la santidad, no está hablando de esta santidad superficial. No está hablando de una santidad falsa. No está hablando de esto que tienen los fariseos. De esto que tienen muchos que están en iglesias creyendo que ellos tienen que laborar para al fin y al cabo tener su salvación. Aquellos que te dicen el que persevera hasta el fin será salvo, porque lo malinterpretan también ese texto. Hablando de Mateo, lo malinterpretan. Así que no está hablando de esta santidad, de la hipocresía, en donde tú te esfuerzas, estás queriendo, y muchos de estos dicen, es que ellos lo sienten como una carga. El no cristiano siente esto como una carga y dice, es que tengo que hacer esto. No, el cristiano genuino dice, quiero hacer esto. ¿Ven la diferencia? Es una gran diferencia. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a Gálatas 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios los que practican estas cosas. La clave está en practican. El que por naturaleza es así, el patrón de vida es así, en estos pecados no van a heredar el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque no son hijos de Dios. Así que el no cristiano, el ser humano, no se puede salvar por sus obras, porque por naturaleza son pecaminosos, no son perfectos, no pueden, son débiles, no pueden laborar esa perfecta justicia que Dios requiere para que tú seas declarado justo ante Dios. No lo puedes hacer, no lo podemos hacer, no es por nuestras obras. Tercero, Cristo vino al mundo para salvarnos, y es por eso que Cristo Jesús fue mandado a este mundo, y Él vino. Y Él no solamente murió por nosotros, sino que Él vivió por nosotros. Y Él vivió una vida perfecta que tú no puedes vivir. Él vivió una vida perfecta. Él sí acumuló esa justicia perfecta. Él sí. Él fue sin pecado. Él es el perfecto. Él es santo. Jesucristo vino a salvarnos, a liberarnos de la condenación eterna. Cristo vino al mundo para salvarnos. Vamos a ir aquí en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, yéndose adelante casi a los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro 3:18. Nos dice el texto, Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él murió por nosotros una sola vez, no varias veces, católico romano, como en la misa. En la misa católica romana se cree que Jesucristo está siendo sacrificado, es un sacrificio de Cristo, encuentro que le llaman, un sacrificio sin derramamiento de sangre, pero no, eso no es necesario, eso no es el evangelio. El evangelio es porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. El justo por los injustos. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Y fue más que suficiente. Así que el Evangelio de Roma, de la Iglesia Católica Romana, también contradice las Escrituras.
Ellos te predican otro evangelio, un evangelio no bíblico. Una sola vez. En 1 de Pedro 1, versículo 18, 1 de Pedro 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, en otras palabras, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos salvados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, Él murió para darnos vida eterna, Él vivió la vida perfecta, Él llevó la ira de Dios sobre Él. Su perfecta obediencia nos justifica ante Dios el Padre. Su perfecta obediencia, no la tuya, porque tú eres imperfecto, no eres perfecto. Primera de Juan, o digamos Juan 3.16, el texto bien conocido, Juan 3.16, lo conocemos. Jesucristo vino a salvarnos. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a salvar a pecadores. Y todos, dice la Biblia, que somos pecadores. Nadie por sus propias obras puede justificarse ante Dios el Padre. Puede llegar a ser declarado justo. No es por medio de tus obras, sino es por medio de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En Efesios, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Texto que ya conocemos muy bien, Efesios 2, 8 y 9. Le digo, vamos a ver varias escrituras. Es necesario refrescar nuestra memoria, y los que no conocen de lo que dice la Biblia tocante a nosotros y tocante al Evangelio, bueno, estamos viendo. En Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir, yo lo logré, yo estoy luchando por mi salvación y luché y lo logré. No, nadie se va a poder gloriar. No es por tus obras, porque tus obras son trapos de inmundicia. Tus obras en términos salvíficos, hablando de justificación, no te van a salvar. No por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Yendo a Romanos 11, la salvación es por gracia. Romanos 11, 6, ¿qué es lo que nos dice? Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. O que diga 11, 6. Romanos 11, versículo 6. Dice, la salvación es por gracia, y dice esto, y si por gracia ya no es por obras. Así que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. No es por tus obras. En Gálatas 2.21, yendo hacia adelante, Gálatas 2.21. Gálatas 2.21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que no desechamos la gracia de Dios. No es por la ley, no es por sacramentos, no es por guardar el sábado, no es por el bautismo, no es por tu luchar, no son por tus diezmos, no es tu obra, no son tus buenas obras. Es por la gracia de Dios que obtiene salvación. Aquel que se arrepiente y reconoce eso, se humilla ante la presencia de Dios, reconociendo de que no puede salvarse él mismo. No, el Evangelio no es Cristo más sus obras, es Cristo, solamente Cristo. Así que de nuevo Gálatas 2.21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por medio de la ley puedes llegar a ser justificado, entonces por demás murió Cristo. ¿Pero por qué vino Cristo? Porque era necesario, porque tú no puedes salvarte por ti mismo. Y es por eso que Cristo tuvo que venir y vivir esa vida perfecta que tú no puedes vivir. Y Él llevó la ira. Y aquel que confía totalmente en esa obra redentiva es justificado ante Dios. Ahora, regresando, viendo todo lo que hemos dicho, Dios es ¿qué? Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores
¿No nos podemos salvar por nosotros mismos? Cristo Jesús tuvo que venir para darnos salvación, no es por obras. Ahora regresando aquí en Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Dice el texto: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta: ¿será que Dios nos dice en una parte que no nos podemos salvar por nuestras obras? Y por tanto la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Y será que después de hablarnos, dejarnos saber esto de que no es por obra, es por gracia, no nos podemos salvar por nosotros mismos, éramos débiles? ¿Será que después de saber todo eso, que no nos podemos salvar, somos pecaminosos, Dios es santo, 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 y por cuanto Él requiere santidad perfecta para estar ante su presencia, y nosotros no somos perfectos, somos pecaminosos, nuestras obras son trapos de, nuestras justicias son trapos de inmundicia, y Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros? ¿Será que, sabiendo todo eso, de que no es por obras, no es por tu obrar, será que ahora se va a dar la vuelta y nos va a decir, ahora busca obtener salvación por medio de seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Será que ahora nos está diciendo, bueno, no es por obras, no es por gracia, pero ahora nos va a decir, sí, es por medio de tú perseguir la santidad? Vas a ser salvo si persigues la santidad, para así lograr ser justificado ante mi presencia. ¿Será que a eso se refiere? Cuando nos ha enseñado de que no es por la justicia de Dios, no es por tu obra. Sería eso una contradicción. Y saben, en las iglesias donde se cree que la salvación se puede perder, ellos te dicen, sí, hay que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual no vas a ser salvo. Y no se dan cuenta que se están contradiciendo. No se dan cuenta que están contradiciendo todo lo que hemos visto en los otros textos. De que la salvación es por gracia, no es por obras. No es por la ley. Acabamos de ver, ¿no? En Gálatas, no es por la ley, la justicia. No es por tus obras. ¿Y ahora será que se va a contradecir? No, no se está contradiciendo el texto. Se contradicen aquellos que malinterpretan el texto, porque lo están malinterpretando, porque Dios no te va a decir, bueno, no puedes salvarte, tus obras son tropas de inmundicia, no puedes salvarte, Jesucristo tuvo que venir, y es por gracia, y darse la vuelta y decir, bueno, ¿sabes qué? Sigue la santidad sin la cual no me vas a mirar a mí, sin la cual no vas a ser salvo. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Como dije, un poco de levadura, como dijo más bien Jesucristo, un poco de levadura arruina toda la masa. Un poco de mal entendimiento arruina el evangelio. Y es un evangelio erróneo, falso, un evangelio de obras que muchos están predicando en púlpitos. Y por consecuencia hay falsas conversiones. Produce profesantes, legalistas, liberales, por no entender el texto. Porque muchos también hacen énfasis, se dice seguir la paz, pero eso ni lo toman en cuenta. Lo que toman en cuenta es y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tengo que luchar para mi salvación. Pero dice, éramos débiles, no podemos. No es por nuestras obras. Nunca pienses que la salvación es por medio de tus obras. Nunca pienses que la salvación es Cristo más tus obras. Como algunos piensan, oh sí, es que yo creo en Cristo, pero ahora creo que Cristo me puede dar las fuerzas para yo lograr, y yo voy a luchar y voy a obtener salvación, voy a ser justificado y voy a entrar al reino de los cielos, porque yo sí lo logré, porque yo luché. Como dice uno ahí, tengo 50 y tantos años y soy de la descendencia de los judíos, Gary Lee. 50 y tantos años. Hay que luchar, hermanos, por la salvación. Y ellos se refieren que hay que luchar para que, al fin y al cabo, llegues a entrar al reino de los cielos. Pero eso no nos dice el texto. Tienes que leer su contexto para saber a qué se está refiriendo y no refiriendo. Porque si no, vas a malinterpretar el texto. Así que nunca piensas que la salvación es por medio de tus obras. Nunca piensas que es Cristo más tus obras. No es de que Cristo te salva y dice, bueno, de aquí estás aquí, este es tu pasado, de aquí, todo esto lo borro todo, aquí estás, ahora de aquí al cielo, a ver si la haces, porque es por obras. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, no es por tus obras,
No es Cristo más tus obras. Así que nunca pienses eso. El sacrificio de Cristo es lo que nos salva. Eso está bien claro. El sacrificio de Cristo, lo que Cristo Jesús hizo, Él vivió una vida perfecta. Él murió por tus pecados. Él nos salvó. Él realmente te salva y te salva perpetuamente. No, tú no eres llamado a seguir una santidad en la cual te va a lograr ser salvo, entrar al reino de los cielos. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cristo Jesús es quien nos salva. Y estamos leyendo Hebreos 12, ¿verdad? Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que dice el texto, ¿verdad? En Hebreos. Bueno, vamos a ver en Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos 1:3. Vamos a ver quién nos dijo el escritor de Hebreos anteriormente. En Hebreos 1:3 dice, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo voy a leer de nuevo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo, ¿verdad? ¿O lo haces tú? No, Cristo lo hizo. Ya nos está desde el comienzo. Ya estamos comenzando a ver Hebreos, desde el comienzo lo dice, Cristo Jesús, es Cristo quien te purifica, es Cristo Jesús quien te salva, Él lo hizo, no tú. Ten eso en mente. Él nos purifica. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Puede salvar temporalmente? ¿Puede salvarte de tus pecados pasados? ¿Qué es lo ¿a qué se refiere con perpetuamente? ¿Será que se refiere, bueno, borra tus pecados pasados? Y del presente, bueno, tienes que confesarlos, si no. Y el pasado, pues, quién sabe. No, puede salvarte perpetuamente. Salvación eterna. Seguridad en Cristo Jesús. Él te salva perpetuamente. No dice te da salvación temporal. No es de que viene Cristo, bueno, ya te salvé, pero sabes que de aquí en adelante, bueno, lucha para realmente entrar al cielo. No es Cristo más tus obras. En Hebreos 9, 11 y 14, Hebreos 9, versículos 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es como la Iglesia Católica Romana te dice, que en cada misa Él está siendo sacrificado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sigue diciendo, porque si la sangre, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí ya estamos viendo algo, para que sirváis al Dios vivo. Cristo Jesús te salva, eres declarado justo ante Dios, pero ¿para qué? Para que sirvas al Dios vivo. No, la salvación no es de que, bueno, la salvación no se pierde, ya creí. Y no, yo no voy a ir a la iglesia, no necesito hacer esto, Dios ya me salvó. Ya soy salvo, pero vivo como el mundo, hablo como el mundo. No, tú no eres salvo. No eres salvo. Vamos a ver más aclarando esto. ¿Por qué lo decimos que no son salvos? Hebreos 10, 10 al 14. Hebreos 10, 10 al 14.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Una vez cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Somos qué? Santificados. Ya somos santificados. Hebreos te está diciendo algo. Santificados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra versión dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Una pregunta. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para qué? Para siempre. Pregunta. Si tú ya eres perfecto, ¿qué más se le puede hacer para mejorar eso que ya es perfecto? Ya no, ¿verdad? Ya eres perfecto. Ya somos perfectos. Así que vamos a comenzar a ver algo aquí para entender Hebreos 12:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, y eso ya se hizo. El que se arrepintió y creyó en Jesucristo es justificado, se ha hecho perfecto ante la presencia de Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo. Para siempre a los que están siendo santificados. Así que estamos hablando de una santidad, pero vemos que también se está hablando de otra santidad. Y como te digo, Dios nunca te está llamando a perseguir una santidad que al fin de ello te va a llevar a que seas declarado justo ante Dios. Porque Jesucristo ya lo hizo. Ya lo hizo Él. Tú ya eres perfecto, pero estás siendo santificado. Porque es una perfección posicional. En Cristo posicionalmente eres perfecto, pero ahora en práctica eres llamado a la santidad. En práctica eres llamado a la santidad. No para ser salvo, no para mantenerte salvo, sino porque eres salvo, eres llamado a esto. Y vamos a entenderlo más bien. ¿Por qué Dios llama a los salvos a vivir en santidad? ¿Y por qué el impío no desea vivir en santidad? Estamos aquí en Hebreos 10 al 14. Así que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que están siendo santificados. Es la versión más correcta. Tu justicia nunca podrá salvarte. Tienes que entender esto. Regresamos a lo mismo, por si acaso no se te ha grabado. Tu justicia, tu autojusticia no puede salvarte. Vamos a ir lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Él mismo reconoció esto. Siendo un fariseo, siendo un religioso, llegó a entender esto, de que su justicia no puede salvar. Así que no es por tus obras, no es por guardar ciertos mandamientos o guardar cierto día, no es por sacramentos, no es por el bautismo, no, eso no te salva. Filipenses 3, versículos 3 al 9, dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en lo que yo puedo hacer, en mis obras, en otras palabras, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. Y un fariseo creía que era hijo de Dios, pero vimos que Jesús le dice a Mateo: no, tú no eres hijo de Dios. Dice: ustedes por fuera se miran muy bonitos, muy blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Creen ser santos? ¿Creen estar bien ante Dios? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible según él. Pero sabemos que no. Él es pecador. No es perfecto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura. En otras palabras, la traducción más correcta, por excremento, es una pestilencia. Nuestros trapos, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Y ser hallado en quién? En Cristo. No ser hallado en mis obras, no ser hallado en mi autojusticia, no, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tú necesitas la justicia de Dios que es por la fe. Lo que Jesucristo hizo, Él hizo una perfecta obediencia. Él te ofrece esa justicia perfecta. Y por medio de esa justicia perfecta eres justificado, no por tu justicia. No es por tu justicia, no son por tus obras. Leo de nuevo el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, versículos 3 y 9, es lo que leí. Ahora vamos a Romanos 3, 20 al 28. Romanos 3, 20 al 28. Romanos 3, versículos 20 al 28. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Noten, justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia. No es por tus obras, no es por tu perseguir una santidad que te va a justificar, no. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eres justificado por la fe en Cristo Jesús, no por tus obras, no por tu autojusticia. No, tú no eres llamado a luchar por tu salvación para que llegues a entrar al cielo, porque no puedes, no lo podrás. Es por medio de Cristo Jesús. No es por la ley, no es por tus obras. Romanos 4, estamos aquí, Romanos 4, versículos 3 al 8. Romanos 4, 3 al 8. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esta justicia no, tú no la puedes obtener por medio de tus obras. Esta justicia es dada por gracia. Es Cristo Jesús la acumuló por ti y te la da por gracia. Y por esa justicia eres declarado justo ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No eres llamado a luchar por tu salvación, hablando de justificación. No eres llamado. Así que cuando te dicen lucha por tu salvación, ¿a qué te refieres? ¿A que yo luche para que al fin y al cabo llegue a entrar al cielo? Entonces tú me estás predicando un falso evangelio. Tú me estás guiando un evangelio de obras. Porque no es por obras, es por gracia. Que dice la justicia de Dios. Y les recomiendo que lean de nuevo Romanos 3, 20 al 28 para que lo entiendan. Dios manifestar su justicia. Jesucristo vino, obró perfectamente. Esa justicia la acumuló. Y por medio de esa justicia que se nos es dada por gracia, somos justificados ante Dios el Padre. Tenemos entrada al cielo. Esta justicia tú no la acumulas. Vamos a 2 Corintios 5:21. Vamos hacia adelante, 2 Corintios
Segunda de Corintios 5, versículo 21. Dice 2 de Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, ¿quién es Cristo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hechos justicia de Dios en Él es algo que Dios hace, no es algo que tú haces. Jesucristo, Él cumplió. Él fue obediente a la perfección. Dios te da esa justicia. Dios no te llama a buscar esa justicia por tus obras, sino es por fe. Y sin esta justicia, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Sin esta justicia que es por fe, fe en Cristo Jesús, si tú no tienes esta justicia, si tú no has confiado totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú estás confiando en Cristo más guardar un día, más sacramentos, más bautismo, más tus obras, tú no has confiado realmente en Cristo Jesús. Tú no has depositado tu fe en esta justicia perfecta, la justicia de Dios. Nuestra santidad es insuficiente. Nuestra santidad no es lo suficiente. Vamos a Romanos 10 para... Nos escriben a estas personas que por mal entender los textos, por no entender la justicia de Dios que se nos es dada por fe, por no entender esto, estos caen en este error que se menciona aquí en Romanos 10, versículos 1 al 4. Romanos 10. Y sea el Espíritu Santo que nos ilumine, nos ayude a entender. Romanos 10, versículos 1 al 4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios. Hay muchos en inglés que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, no conforme a entendimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando de que Jesucristo vino y cumplió, fue obediente, acumuló esa justicia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos están procurando establecer la suya propia para al fin y al cabo ser salvos. Lucha por tu salvación, te dicen. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así se encuentran muchos, queriendo establecer su propia justicia para ser salvos. Y están bajo la ira de Dios, porque creen que sus obras al fin y al cabo los va a salvar. Bueno, ya vimos de que Cristo Jesús nos salvó, somos pecadores, Dios es santo, santo, y somos salvos por gracia. Somos salvos por una justicia que nosotros no acumulamos, sino se nos es dada por gracia. Y ahora vamos a ver nuestro llamado. Nuestro llamado. Ya que somos salvos, el que es salvo, el que ha sido justificado, el que ha sido redimido, nos llama. ¿A qué nos llama? Bueno, sencillo, ¿verdad? En Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad. Somos llamados a seguir, a buscar, a perseguir la santidad. Dios es santo, santo, santo. Y Dios en todo lo que Él hace es santo. Y si Él es santo, ¿qué crees que Él va a esperar de ti? Después que te ha dado salvación, de que tú vivas en santidad. ¿De qué tipo de santidad se está hablando aquí? Es la pregunta. ¿De qué tipo de santidad se está hablando aquí? Bueno, les voy a dar algo. Está la santidad posicional. ¿Cómo se obtiene esta santidad posicional? Bueno, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de tener fe en Cristo Jesús. Ya vimos, ¿verdad? Jesucristo vino, Él murió por nosotros. La justicia de Dios es dada por fe. Somos declarados justos por la justicia de Dios. Así que está la santidad posicional. Y esta es una obra de Dios. Vimos en Hebreos, ¿verdad? Los que han sido santificados, ¿verdad? Ya hemos sido santificados posicionalmente. Pero ahora en práctica somos llamados a ser santos. Y es lo que vemos aquí. Está la santidad posicional, pero también está la santidad progresiva. Está la santidad progresiva. Y eso es algo que nosotros somos llamados a hacer y buscar la santidad.
el creyente, el que es creyente, y tiene que ver esto en la vida del creyente, el que es genuinamente creyente, va a haber un crecimiento en santidad. Así que está la santidad posicional o santidad judicial, y está la santidad progresiva. ¿Cuál de la santidad creen que se nos está llamando a perseguir? ¿La posicional o la progresiva? ¿Cuál de esa santidad se nos está llamando? Hebreos dice, ¿verdad? Los que han sido santificados, ya es un hecho, pero luego dice los que están siendo santificados. Los que han sido santificados, posicional, judicial, y los que están siendo santificados, progresiva. ¿Qué santidad se nos está llamando a perseguir aquí? ¿La santidad posicional o progresiva? Bueno, es la progresiva, obviamente. Tú no puedes por ti mismo, por tus obras, ser justo ante Dios, si no es por medio de Cristo. Entonces Dios no te va a decir, bueno, no puedes hacerlo, y después se va a dar la vuelta y decir, busca esa santidad, cuando no lo puedes hacer. Entonces te está llamando una santidad progresiva como creyente, no para ser salvo, porque ya has sido salvo, ya has sido santificado, pero ahora como cristiano eres llamado a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Dios al que ama disciplina, y tenemos el gran privilegio de llamarle Padre, pero tenemos la responsabilidad de representarlo. Y como hijos somos llamados a representar a Dios. Así que está la santidad posicional. Esta no es la que se nos está llamando a perseguir aquí, sino se nos está llamando a perseguir la santidad progresiva. Y como dije, un crecimiento en santidad en la vida del creyente se va a ver en la vida del creyente. Ahora, la santidad progresiva es imposible sin la santidad posicional. Lo repito de nuevo, la santidad progresiva, la cual se nos da en Dios, o más bien la cual somos llamados a vivir, la santidad progresiva es imposible sin la santidad posicional. En otras palabras, es imposible de que en el creyente haya esta santidad progresiva sin haber sido justificado primeramente, sin haber sido salvo primeramente. Primeramente tienes que ser salvo para que esta santidad genuina, progresiva, sea vista en el creyente. Dios te llama a ser santo, pero Dios también te da la capacidad para perseguir esta santidad. Entonces aquí hay que examinarnos si somos realmente cristianos o no. Dios nos capacita para perseguir esta santidad progresiva. Nos llama a buscar la santidad progresiva. Y esto es el poder del Evangelio. Esto es el poder del Evangelio, de que el Evangelio viene y no solamente te libera de la condenación eterna, sino también en el presente se está liberando del poder del pecado. Está siendo santificado. Vamos a ir aquí en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vamos a ver el poder del Evangelio, lo que sucede en aquel que ha sido redimido. En Ezequiel 36, versículo 26 al 27. En Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Voy a esperar que todos estemos ahí porque quiero que lo lean. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. O si no, anótenlo ahí y lo pueden ver en su hogar. Porque como digo, vamos a seguir en Ezequiel 36. Versículos 25 al 27. ¿Lo tienen? Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Si no lo tienen, bueno, simplemente apúntenlo o pueden simplemente escuchar y ya después pueden ustedes buscarlo en su hogar. Voy a leer en Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice así. Y esto es el poder del Evangelio. Esta es la promesa de Dios. Esto es lo que Dios hace en la vida de aquel que viene al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Ezequiel 36, versículos 25 al 26. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la obra redentora de Dios. Esto es lo que Dios hace. Él te cambia. Él cambia tu naturaleza. Él quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Él pone un nuevo espíritu. Él pone su espíritu a morar en nosotros. Él va a causar, Él nos mueve a ser obedientes a sus preceptos. Él nos mueve a ser obedientes. Vamos a Jeremías 32:40. Yéndose atrás, Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto habla del genuino creyente, el genuino cristiano. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios aquí en Jeremías 32:40? Y Él va a hacer, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. No se va a volver de hacernos bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El genuino creyente no se aparta de Dios. El genuino creyente no se va a apartar de Dios. Pero en estas iglesias tú miras a muchos que se apartan. Muchos de ellos hasta fueron, según estuvieron enfrente predicando, pero ya no están ahí. Aquí en Columbus hace unos años atrás había un tal profeta, según, que obviamente erróneamente creía que era profeta, pero no es profeta, porque ya no hay profetas como lo había en el Antiguo Testamento. Profeta en cierta iglesia, pero en cierta iglesia se predica un falso evangelio, y por cuanto hay un falso evangelio, ahí estuvo ahí como profeta, y de ahí hubo una división, y de ahí él comenzó a abrir una iglesia, y de ahí abrió esa iglesia, de ahí vendió esa iglesia y se fue, y ahora ya no lo miras en la iglesia. ¿Será que era un cristiano? ¿Será que Dios hizo esto? ¿Será que Dios puso su espíritu en él? ¿Será que Dios lo hizo nueva criatura? ¿Será que esto se cumplió en él? No. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué fin? Para que no se aparten de mí. El cristiano genuino no se aparta de Dios. Y aquellos que se apartaron porque no son hijos genuinos. No son de Dios. Vamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, realmente es nueva criatura. Realmente es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva criatura está inclinada a la obediencia a Dios. La nueva criatura no se va a apartar de Dios. La nueva criatura desea vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ha sido salvo. Porque ha recibido la santidad judicial. Ha sido redimido. Es Dios quien obra en nosotros. Es Dios quien obra en la vida del genuino creyente. Y como está obrando en nuestras vidas, la santidad progresiva va a ser vista porque es fruto de la santidad posicional, de la santidad judicial. Por el hecho de que hemos sido redimidos, hemos sido salvos, hemos sido hechos nueva criatura, y como somos hechos nuevas criaturas, ahora se nos manda a perseguir la santidad progresiva porque tenemos la capacidad. Antes éramos débiles, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Tenemos la inclinación de buscar ser obedientes a Dios, de buscar la santidad, no para obtener salvación, sino porque ya hemos sido salvos. El genuino creyente está buscando la santidad porque se le ha dado vida, porque ya es salvo, porque ya tiene la entrada en el reino de los cielos. Filipenses 2 y 13, que es lo que dice un texto que ya hemos leído, hemos estudiado. En Filipenses 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Por qué obedecen? ¿Por qué siempre han obedecido? Porque han sido redimidos, porque son nueva criatura en Cristo Jesús, porque Dios quitó el corazón de carne, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Porque Dios ha puesto su espíritu a morar en nosotros y nos inclina hacia la obediencia.
Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya hemos visto, ¿verdad? Cuando hablamos ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ya explicamos esto, lo hemos estudiado anteriormente. Pueden buscar el tema ahí en YouTube o en Facebook. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ustedes pueden escuchar ahí a qué se refiere. Ya está hablando de la salvación, no en términos de justificación, sino santificación. Pero luego dice 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que está obrando en nosotros? ¿Quién obra en la vida del creyente? Es Dios. Dios produce en vosotros el querer como el hacer en la vida del genuino creyente. Dios obra en nosotros. No creas que eres tú, sino es Dios obrando en ti. Pero es Dios obrando en ti porque Dios ya te ha justificado en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Porque eres salvo. No estás luchando en seguir una salvación que te va a lograr hacer salvo. No. Sino que estás luchando, estás buscando una santidad progresiva para cada vez más parecerte a tu Padre Celestial. No para salvación. Para que puedas tener comunión con Dios, como lo hemos estudiado. Hebreos 12, regresando a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que somos llamados a la santidad para nuestro bien. Somos llamados a la santidad para nuestro bien. Perseguir la santidad. Somos llamados a perseguir la santidad. Porque somos redimidos, nuevas criaturas. El hecho de que tú estás persiguiendo la santidad progresiva es por el hecho de que tú has recibido la santidad judicial y has sido santificado en Cristo posicionalmente. Pero ahora en práctica eres llamado a buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y como Él es nuestro Padre, tenemos la responsabilidad de representarlo a Él. Vamos aquí en Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así, Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué dice el versículo 15? Sino como aquel que os llamó es santo. Vimos, ¿verdad? Es santo, santo, santo. Y por consecuencia de que es santo, 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 nos llama a vivir en santidad. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no dicen en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, cómo vestimos, etcétera, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí escucharon eso? Se nos llama, se nos da el mandamiento a buscar la santidad y ser santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Y así también, como padres pueden enseñar a sus hijos, Dios te manda a vivir en santidad en toda, en lo que ves, en lo que escuchas, en cómo andas, cómo hablas, cómo vistes tu vestimenta, que habla de santidad, no como el mundo. No como el mundo, como el mundo dice: no, es normal ciertas vestimentas. No, no es normal para un cristiano. El que es cristiano es llamado a vivir en santidad. Es llamado a vivir en santidad. Y el que ha sido genuinamente salvo tiene la capacidad, tiene la voluntad, el deseo. No es que yo tengo, sino quiero vivir en santidad, porque Dios está obrando en mí. Dios obra en el creyente y el creyente quiere vivir en santidad porque Dios obra en él, porque ha sido justificado, porque ha recibido la santidad posicional, ha sido justificado por medio de Cristo Jesús, y por consecuencia de que ha sido justificado es hecho nueva criatura, y como nueva criatura está inclinado a la obediencia a Dios y desea vivir en santidad. Y por eso es que Dios te manda a vivir en santidad. Y es por eso que el mundo no quiere vivir en santidad, no desea vivir en santidad, porque no es salvo esa persona.
Es por eso que tú puedes escuchar a personas que dicen, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que me van a decir que viva de cierta forma, pero su carne, su naturaleza pecaminosa, no quiere vivir en santidad, porque no es su naturaleza, porque es pecaminoso, como vimos en Efesios 2. Andabas conforme a la corriente de este mundo, hijos influidos por Satanás, hijos de ira, por naturaleza ellos se conducen como hijos de ira. No son hijos de Dios, no desean, no buscan, no persiguen la santidad porque no son salvos. Y no estamos hablando de un legalismo, no estamos hablando de perfección, sino de una santidad progresiva. Poco a poco, algunos quizás van creciendo más rápido que otros, pero se va a ver ese patrón en la vida del genuino creyente. Y ya vimos, ¿verdad? No es tu santidad que te va a obtener eterna salvación, porque esa es la santidad de Cristo que obtuvo por ti esa eterna redención. Así que no perseguimos una santidad legal, pues no podemos obedecer perfectamente. No se nos manda a perseguir esa santidad legal, porque no somos perfectos. Esta santidad legal se obtiene por medio de Cristo Jesús. Él fue perfecto, Él fue obediente a la perfección. Desde Adán y Eva, nadie ha podido obtener esa santidad legal por sí mismo. Nadie es perfecto. Dice el texto en Romanos, ¿verdad? Vimos en Romanos 3, todos pecaron, todos son inútiles. Todo ser humano es pecador por naturaleza. ¿Qué es santidad? Santidad es desear lo que Dios desea. Eso es santidad. Santidad, lo que Dios desea. Dice, yo pondré mi espíritu en vosotros y haré. Él produce en nosotros el querer como el hacer. La fuente de nuestra santidad es Cristo. Esa es la fuente de nuestra santidad. La fuente de nuestra santidad es Cristo. Es su perfecta obediencia. Es la salvación que nos dio. Y porque somos salvos, es que tenemos el deseo. Es que tenemos la capacidad de buscar la santidad progresiva. Es el fruto. La santidad progresiva es el fruto de la santidad judicial, posicional. Eres salvo y el fruto de tu salvación es santidad progresiva. Porque eres salvo. Porque eres salvo. No para ser salvo o mantenerte salvo, sino porque eres salvo. Si no me entienden, como siempre he dado el ejemplo, si la ardillita mueve su cola, hace ruido de ardilla, come nueces, no lo hace porque quiere hacer ardilla, porque quiere mantenerse a ser ardilla o porque quiere lograr hacer ardilla, sino porque es ardilla. El cristiano, el patrón en la vida del cristiano es la santidad porque es cristiano, no porque quiere ser cristiano o porque va a llegar a ser cristiano, no porque quiere ser hijo de Dios, sino porque es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza. Así que tenemos que poner límites en nuestras vidas para luchar contra el pecado, guardar nuestro corazón. Y tú dirás, ¿por qué? Si ya somos salvos, ¿por qué hay que perseguir la santidad? ¿Por qué hay que perseguir la santidad? Bueno, muy simple. Vamos a Mateo. Ya me lo terminamos, pero vamos a Mateo. Mateo 5. Como le dije, teníamos mucho que explicar porque quiero que todos entiendan. Porque yo sé que algunos vienen de iglesias en el cual no se les ha explicado correctamente el Evangelio. En Mateo 5:16 dice así nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vivimos en santidad? Bueno, Mateo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué somos llamados a vivir en santidad? Para que vean vuestras buenas obras y Dios sea glorificado. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere? Sin santidad nadie que están alrededor de ti van a ver al Señor en ti. No te engañes. No creas que tú no seas de las personas que dicen, oh, yo soy hijo de Dios. Yo tengo comunión con Dios, pero Dios es santo y Él habita en la santidad. Él es santo. Él habita en las alturas. Y no creas que tú dices, bueno, yo estoy aquí en tinieblas, pero yo tengo comunión con Dios cuando tú eres tinieblas y Él está en luz. No vayas ante una amistad y le digas, bueno, Dios, Cristo es mi Salvador y me ha salvado, pero si no hay un cambio, no hay una santidad, dice, ¿salvado de qué? Sin la santidad nadie verá al Señor en tu vida. Sin la santidad nadie verá al Señor en tu vida. Dios es mi Salvador, Dios me ha salvado, me ha transformado, pero hablo igual, ando igual,
veo lo mismo, escucho lo mismo, ando como el mundo, vivo como el mundo, y van a decir, pues, ¿a dónde está el Señor? ¿Dónde está tu Salvador? Yo no lo veo. Sin santidad no vas a ver al Señor. Nadie va a ver al Señor, nadie alrededor de tú va a ver al Señor, y sin santidad tú no vas a tener comunión con Dios. No te engañes. Dios es santo, 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 y para que tú tengas comunión con Dios, andar en santidad. Pero el cristiano ha sido hecho nueva criatura y puede andar en santidad porque es nueva criatura, porque Dios obra en ti. ¿Por qué? Perseguir la santidad para que Dios sea glorificado. Porque eres llamado a representar a tu Padre. Somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos aquí en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Vamos a ir un poco rápido. Como les digo, si no lo tienen ahí, simplemente apúntenlo. 1 Corintios, versículos 1 y 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, ya ves, a los santificados en Cristo Jesús. No dice a los que están siendo santificados, a los que serán santificados. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos santificados posicionalmente, judicialmente, llamados a ser santos. ¿En qué? En práctica. ¿Sí ven? Vamos a ver. 1 Corintios 1:2. Quiero que lo vean todos aquí. 1 Corintios 1:2. Para que no digan que yo estoy aquí inventando cosas. Cuando hablo de la santidad judicial o posicional y la santidad progresiva. Porque está en las Escrituras. No es algo que nos estamos inventando, sino es algo que está en las Escrituras y en iglesias legalistas. No se predica esto porque no lo han entendido. No han entendido el Evangelio. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué fuimos santificados posicionalmente, judicialmente? Por Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en práctica, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí ven la diferencia? Santificación judicial, posicional. Ya somos santificados, como dicen Hebreos. Somos santificados, pero ahora posicionalmente, pero ahora en práctica somos llamados a vivir en santidad, para que vean nuestras buenas obras y Dios sea glorificado, para tener comunión con Dios. Por eso, porque Dios es santo. No puedes decir tengo comunión con Dios cuando vives en tinieblas y Dios es santo. Dios no se va a bajar a las tinieblas. No, tú tienes que ir a la santidad para tener comunión con Dios. Y el genuino creyente por naturaleza va a buscar la santidad porque quiere. No es una carga. Primera de Tesalonicenses, ya no sé adelante. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Hablando de nuestro llamado. Si ustedes se han preguntado qué es la voluntad de Dios para mi vida, bueno, les tengo buenas noticias. Hoy lo van a saber. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es que os apartéis de fornicación. Así que, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de aquel Dios que es santo, santo, santo? Cuando Él habla, su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su ira es santa y su llamado es santo. ¿Y nos llama a qué? ¿A qué nos llama? ¿Qué es su voluntad? La santificación. Que nos apartemos del pecado. Si tú dices, oh, yo soy cristiano, pero andas viviendo en inmundicia, no, tú no eres un cristiano. Porque los genuinos cristianos andan en santidad. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios el Padre. Y el cristiano está inclinado a obedecer, a buscar esa voluntad, a vivir conforme a la voluntad de Dios el Padre. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7 dice: pues no nos llamó Dios a inmundicia. No nos llamó Dios a inmundicia, no te engañes, sino a santificación, dice el versículo 7. Primera Tesalonicenses 4, versículo 7. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación.
Y el no creyente no desea esto. Por eso muchos llegan a decir, a mí me gusta la iglesia católica romana. ¿Por qué les agrada? Porque van en un mismo día, van, se persignan, toman la hostia, etcétera, y después van y van en el baile, van para acá en la borrachera, todo. Oh, me gusta la iglesia tradicional. Muchos dicen, les gusta la iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque les gusta andar en el pecado, porque no son nueva criatura. Pero Dios te llama a santidad. Y Dios pone en ti el deseo de buscar esa santidad. Dice versículo 7 de nuevo, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos llamó Dios. Hablando de nuestro llamado. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Ya me lo termino, no se preocupen. A veces estamos en la televisión 3, 4, 5 horas y piensan que apenas tienen media hora ahí. Así que tenemos la capacidad de estar sentaditos ahí por un largo tiempo. Así que Romanos 6, versículos 12 y 14. Romanos 6, versículos 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se señorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estás bajo la gracia. Muchos dicen, amén, 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 estamos bajo la gracia. Somos salvos por gracia, sí, sin duda alguna. Pero ¿qué dice Tito? Vamos a Tito. Vamos a estar después de Timoteo, vamos hacia adelante a Tito. Los que les agrada escuchar de que somos salvos por gracia, somos salvos por gracia, sin duda alguna. Pero ¿entiendes lo que es la gracia de Dios? En Tito capítulo 2. Está después de Timoteo. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. En Tito 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos, ¿qué es lo que la gracia de Dios nos enseña? Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que la gracia? Somos salvos por gracia. Amén, 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 amén. ¿Y qué es lo que si eres salvo por gracia? ¿Qué es lo que se va a ver en tu vida? ¿A qué vas a ser inclinado? ¿A qué vas a ser guiado? Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que no digas que eres hijo de Dios o hija de Dios si no estás inclinado a la obediencia a Dios. Si tu patrón de vida no es buscar la santidad. En Efesios, vamos hacia atrás, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Con llamamiento santo. Yendo a 1 de Pedro, yendo hacia adelante, 1 de Pedro 2, viendo nuestro llamado para que les quede claro, sí somos salvos por gracia. Tú que eres liberal, sí somos salvos por gracia, pero esa gracia te enseña a vivir piadosamente. Y te demuestra el llamado de Dios. La voluntad de Dios es la santidad, tu santificación. 1 de Pedro 2, versículos 21 al 25. A ver, 1 de Pedro 2. No estoy escuchando en segunda. 1 de Pedro 2, 21 al 25.
Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Vivamos a qué? A la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Llamados a la santidad. Ahí mismo, 1 de Pedro 4, versículos 3 y 5. 1 de Pedro 4, 3 al 5. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a dar cuenta. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. El no cristiano va a dar cuentas a Dios por su estilo de vida, por su desobediencia. Ellos van a dar cuenta. En 1 de Juan 1, versículos 8 a 10. En 1 de Juan 1, versículos 8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no te engañes. Si tú crees que no tienes pecado, si tú crees que has llegado a la perfección, no te engañes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Regresando aquí en Hebreos 10, 19 al 25. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es por la sangre de Jesucristo que tienes entrada, es por lo que hizo Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Cómo vamos a ser santificados? Acerquémonos a Dios. Vengamos a la iglesia. Tener comunión unos con otros. Comunión con Dios. En oración, como hemos hablado. Regresando en Hebreos 12:14. En Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tú lees este texto, siempre acuérdate de lo que se nos ha dicho anteriormente, porque si no vas a malinterpretar las escrituras como muchos los hacen en ciertas iglesias, y ellos están luchando por su salvación, y eso está errado. Eso no es bíblico. Tú no luchas para tu justificación, sí luchas para tu santificación, pero no para que llegues a entrar al reino de los cielos. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero acuérdate de lo que dice Hebreos 10:14. Lo leemos de nuevo en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Ya somos perfectos ¿en quién? En Cristo Jesús somos perfectos. Porque con una sola ofrenda hizo, nos dice esto primeramente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Ya hemos sido perfectos. Ya hemos sido ante Dios, somos santificados perfectamente, posicionalmente, por medio de Cristo Jesús.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Así que ya hemos sido hechos perfectos, y cuando tú ahora en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no te está llamando a vivir, a buscar la santidad en la cual ya has sido hecho perfectos en Cristo Jesús. No es andar la santidad en la cual eres llamado a perseguir, porque ya te dijo en Hebreos 10, ¿verdad? Que ya eres hecho perfectos en Cristo, eres santificado, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Así que no eres llamado a buscar perfección para entrar en el reino de los cielos. No eres llamado a luchar, obrar para llegar a ser justificado porque Jesucristo ya lo hizo por ti, sino eres llamado, mandado a buscar la santidad progresiva, no judicial, no posicional. Así que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie alrededor de ti va a ver al Señor en tu vida. Tú no vas a llegar a ver al Señor sin santidad, porque Él es santo y Él habita en santidad. Para tener comunión con Dios debes vivir en santidad. No vas a ver a Dios en tu vida, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Si Dios es tu Padre, Él te va a disciplinar. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que aprendas a vivir en santidad. Dios es nuestro Padre. Tenemos el gran privilegio de llamarle Padre y la gran responsabilidad de representarlo. Y por consecuencia de ello se nos dice vez tras vez en Hebreos. No lo vamos a leer, pero lo pueden leer ustedes en Hebreos 4, 14, 16 y también 7, 18, 19. Se nos llama vez tras vez. Acerquémonos pues. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos. Porque Dios ya murió Jesucristo ya murió por nosotros. Nos ha dado perfecta salvación. Ahora se nos llama seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Ahora espero que ya hayan entendido el texto a la luz de su contexto. Salvación, somos llamados a buscar santidad progresiva y no judicial.